Parábolas de Jesús. Llegamos así a las parábolas de Cristo. Les recordamos a los oyentes que ya hemos recorrido casi 50 parábolas, desde las más conocidas, y ahora estamos en las últimas, al menos de estos dos grupos, de las más conocidas y estas las menos conocidas, que son, o las más cortas, que son aproximadamente unas 12, de las cuales ya hemos visto varias de ellas. Entre las últimas que vimos los niños que juegan en la plaza, la oveja que cae en el pozo, el pastor que separa la oveja de los cabritos, y la última que vimos el día de ayer fue añadir un codo a la estatura. ¿Qué es lo que veremos el día de hoy? Bueno, hoy estaremos viendo el padre que da buenas cosas a sus hijos. Esto lo vamos a encontrar en Mateo 7:9, o también lo podemos encontrar en Lucas 11, versículo 11. Recordamos que estos no son predicaciones, no son estudios bíblicos, es un análisis de lo que el Señor enseñó para conocer los aspectos del mismo, como una estructura. Sobre eso vos podés aplicarlo a tu vida personal, a una predicación, a un estudio bíblico y demás. Vamos entonces a leer Mateo 7, versículo 9. Dijo el Señor: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Si bien probablemente esta parábola la hemos tomado o tocado, que puede haber estado incluida en otra mayor, en otra más abarcativa, vamos a analizarla igual por separado, como corresponde, porque tiene una enseñanza bastante profunda también. Dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Primero el Señor dice: a los que le hablo son a ustedes. Primero les dice: ¿qué hombre hay de vosotros? Es decir, a ustedes, a quienes les hablo, son los que tienen que ahora ponerse en el lugar de esta situación. El Señor es como que los pone en la situación. Esta es una forma de captar la atención y de hacer que su mente comience a trabajar ahora en el pensamiento de Dios, ¿no? Cuando a veces esto también lo usa la gente, quizás hasta como una técnica, pero el Señor aquí no lo usa como una técnica, sino lo usa como una reflexión. No lo usa como una técnica para cautivar la atención de ellos. Le dice: ustedes piensen en un momento qué es lo que ustedes harían. Entonces los saca de su lugar y los pone en el lugar de si ellos fuesen quienes tuviesen que dar una bendición a sus hijos. Dice: ¿qué hombre hay de vosotros? A veces el tratar de ponernos en el lugar del otro, este es lo primero que podemos aprender de esta parábola, nos ayuda a entender. Porque ellos decían: bueno, le pedimos a Dios, pero a veces Dios da, a veces no da, a veces no sabemos si nos escucha, a veces le pedimos un montón de cosas y nunca nos da nada, a veces pensamos que Dios no nos ama, quizás en realidad ni nos quiere Dios y simplemente estamos perdiendo el tiempo nada más. Entonces el Señor les dijo: pónganse en el lugar, pónganse en el otro lugar, en el lugar del otro. Obviamente que en este caso era el lugar de Dios. No es que el Señor los quería hacer sentir como Dios, sino en el lugar de Padre, porque Dios dijo: es el Padre de los hombres, o de aquellos que le buscan y le aman.
Entonces les dijo el Señor, pónganse en el lugar de un padre, pónganse en el lugar. Esto es muy importante porque nos ayuda mucho en nuestra vida espiritual. Yo sé que a veces, como seres humanos, enfrentamos muchas dificultades, a veces también nos cuesta entender la voluntad de Dios, nos cuesta incentivarnos a hacer algo. Entonces, una de las primeras cosas que Dios me enseñó a mí, y seguramente a muchos de los oyentes y siervos de Dios que están escuchando, es a ponernos en el lugar del otro. A mí me ayudó muchísimo en todos los aspectos de mi vida a ser misericordioso con aquel que está mal, porque aunque yo no tenga la necesidad, hay gente que la tiene. Entonces, ponerme y pensar cómo debe estar pasando hoy alguien que no tiene que comer. Porque cuando uno no sabe ponerse en el lugar del otro es cuando uno fácilmente endurece su corazón. Fácilmente arma en su mente un mundo que no existe. Y estamos frente a un mundo que a veces es muy cruel y en el cual no tenemos la responsabilidad de resolverle la vida a todos los seres humanos, pero sí de aportar, cuando se nos presenta la oportunidad y esté a nuestro alcance, aportar un pequeño alivio a alguien, una pequeña mano de ayuda, un pequeño canal de bendición a otro. A veces, como hay tanto que hacer, decimos, entonces no hago nada, porque igual no voy a alcanzar a hacer ni el 1% de lo que debo hacer. Pero el Señor dice, ponte en el lugar. A mí me ayudó mucho ponerme en el lugar, porque de esa manera aprendí a tener misericordia, y yo siempre le dije a Dios, le dije, Señor, soy una persona, tú sabes, muy incrédulo, y necesito muchas señales. Lamentablemente, es así. Dios me dio muchas señales y por eso estoy aquí parado o frente a este micrófono. Después le dije, Señor, soy una persona que por el carácter que tengo, si cometo algún error me voy a sepultar 8 kilómetros bajo tierra, aun cuando la gente no me quiera sepultar. Mi peor verdugo voy a ser yo mismo. Entonces le dije, Señor, no quiero aprender por las malas, porque no sé si voy a tolerar, no sé si voy a poder aguantar saber que he dañado a gente o cometer errores y después entender. Yo sé que Dios te perdona siempre. El asunto es que nosotros como seres humanos nos cuesta mucho perdonarnos y rehacernos. Entonces siempre le dije, Señor, enséñame las cosas por las buenas. No quiero estar enfermo para tener misericordia del enfermo. No quiero cometer un error para tener misericordia del que comete un error. Entonces, ponerme en el lugar del otro me ayudó mucho en todos los aspectos de mi vida, aun cuando predico o cuando enseño. Trato de ponerme en el lugar del joven, que a veces su vocabulario es simple, de la persona humilde, de la persona que no conoce mucho de la Escritura, e incluso de aquel que sabe mucho. Trato siempre también de darle un aspecto para que él le enriquezca la palabra o la enseñanza. Aun cuando predico en una cruzada, siempre he predicado y le he dejado pequeñas perlas a siervos de Dios o a alguien que de ahí puede seguir investigando más. Porque también a mí me gustaría ir a un lugar y no escuchar siempre Jesús te ama, porque si ya soy un creyente, ya sé que Jesús me ama. Me gustaría descubrir algo nuevo, algo que me entusiasme leer un pasaje que no lo había entendido de esa manera. Ponernos en el lugar del otro nos va a ayudar a perdonar. Ponernos en el lugar del otro nos va a enseñar a tener paciencia o a soportar, aun cuando tengamos poca paciencia, saber que es el momento de soportar, porque no todos podemos rendir o cumplir con las expectativas o colmar las expectativas de aquellos que están esperando que nosotros hagamos algo. Entonces la primera enseñanza aquí es: pónganse en el lugar. Ustedes que piden, ustedes que esperan, pónganse en el lugar. Ahora ellos, de esperar una respuesta, tenían que ellos dar una respuesta. Ahora ellos, de preguntar por qué Dios hace así o de tal o de cual forma,
Ahora ellos tenían que decir por qué yo decidiría así o de esta otra manera. Ponernos en el lugar es una clave muy importante para la vida, ¿eh? Yo les pongo ejemplos pequeños porque estamos en un medio de comunicación, pero podríamos estar mucho tiempo poniendo diversos ejemplos. A la hora de enseñar de otra manera. A la hora de llevar adelante la responsabilidad de una casa, de formar una familia, ponernos en el lugar nos ayuda. En el momento de tolerar mal carácter de otra persona, ponernos en el lugar también ayuda. Es decir, a veces también nos ayuda decir, Señor, ¿qué es lo que tú estarás viendo de mi vida? A veces exijo mucho y doy poco. A veces soy exigente o demandante, pero no respondo de la misma manera. Por un momento tratar de mirarme en el espejo, como quien contempla a un extraño. Autoevaluarme me ayuda. Ponerme en el lugar de aquel que me mira, cómo me verá la gente. Como una persona mala, como una persona cruel, como una persona manipulable, como una persona despreocupada. Bueno, ponerme en el lugar del otro me puede ayudar a autoevaluarme y corregir errores. Dice la Escritura, ¿quién será aquel hombre sabio que pueda mirar sus propios errores? Es muy difícil, no nos podemos mirar a nosotros mismos. Pero haciendo el esfuerzo de ponernos en el lugar del otro, vamos a tratar de mirarnos como más distantes y poder ver qué es lo que el otro ve de nosotros. Quizás ve cosas buenas o quizás no sean tan buenas. Entonces el Señor lo primero que le dice, ¿qué hombre hay de vosotros? ¿Quién? Que si su hijo le pide pan, le dará una piedra. El Señor entonces apela al sentimiento más seguro de protección, de cuidado por una criatura. Y les dice, ustedes, si su hijo le pide pan, dice, no le van a dar una piedra. Entonces, ¿qué más nos sigue enseñando? Seguramente había gente que no tenía hijos. Los que no tenían hijos realmente no podían entender. Pero ellos estaban ahora entendiendo la responsabilidad. Porque un padre, uno puede decir sí, le da afecto a sus hijos, todo lo que quiera, el cariño y demás. Pero si no le lleva el pan, el padre se siente un fracaso como padre. Porque es lo primero que tiene que hacer, proveer. No puede estar en la casa viendo cómo su hijo se muere de hambre y dándole cariño nada más. Tiene que proveer para su hijo. Entonces dice, los pone en el otro lugar y le dice, ¿quién de vosotros si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Ustedes son responsables por ellos. Y tienen el deber del cuidado hacia sus hijos. Y qué raro que habla de pan y habla de piedra. El pan, dice la Escritura, es el que alimenta. La piedra es la que te hiere. El pan es suave. En la antigüedad se decía, los comeremos como pan, es decir, como un bocado suave. Lo metemos en la boca y se nos deshace. La piedra, obviamente, es completamente sólida. La piedra se usaba en muchos casos para apedrear y quitarle la vida a las personas, para herirlas. En este caso no se está hablando de las cualidades buenas de la piedra. La piedra se podía usar como un fundamento para una edificación, pero ¿cuáles eran las cualidades malas de la piedra? Que se usaba para golpear, para matar a otra persona, era la dureza de corazón. Se comparaba la piedra con el corazón duro. Entonces el Señor le dijo, si su hijo le pide pan, no le van a dar una piedra. Luego termina diciendo, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dice, el Padre que está en los cielos dará buenas cosas. Pero antes dijo que los hijos pedían pan. Y dice que el pan también, la Biblia
Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Entonces ellos le pedían a Dios bendiciones. Dice, pidieron pan. ¿Y qué creen que les está dando Dios? Dios les está dando el pan. No les está dando una piedra. No les está dando condenación, o herida, o incredulidad. Les está dando la palabra, la fe, porque es la llave para abrir todas las promesas. En la palabra están todas las promesas. En la palabra está la capacidad de reclamar lo que está escrito y entrar a un tiempo de bendición. Alguno dirá, pero ¿por qué no me da directamente la promesa? Porque quizás la promesa te va a servir para un día, pero mañana vas a estar triste y no vas a saber cómo salir de la tristeza. En la palabra está. Mañana vas a tener ataques de brujería o de hechicería y no vas a saber cómo defenderte. En la palabra está. Entonces el Señor dijo, si su hijo le pide un pan, usted no le da una piedra. Entonces ustedes clamaron a Dios, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? ¿Ustedes qué creen que les dio el Señor, el Padre que está en los cielos? Jesús estaba enfrente, le decía, ustedes le pidieron pan y aquí estoy yo soy el pan de vida. Y mi palabra es palabra de Dios. Yo soy el verbo hecho carne. Dice la Escritura más. Entonces, le pide pan, no le van a dar una piedra. O si le pide un pescado, le dará una serpiente, dice. Si le pide un pescado, le dará una serpiente. Así como piedra es señal de castigo, serpiente es señal de pecado. Serpiente es una señal de pecado. Mientras que pescado es una señal de bendición. Porque el Señor dijo, los haré pescador de hombres. El pescado es bendición. Entonces tenés el pecado por un lado y la bendición por otro lado. Pero los hijos, dice, piden bendición. Dios no le mandará maldición como es la serpiente o pecado. Ellos piden bendición, quieren sus días bendecidos. Y Dios lo que les mandó es bendición. Jesús dijo, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Dice la Escritura que en la alimentación de los 5.000 Él tomó el pan y lo partió. Al igual que el pez, lo bendijo y lo partió. Y todos fueron alimentados en el pan y en el pez. Y luego el Señor dijo que los peces somos los hombres que vamos a hacer un canal de bendición para otros. Entonces, aquí el Señor dijo, piden bendición, yo les voy a dar bendición. Nunca les voy a dar maldición. Dice, pero si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dice el Señor entonces, va a dar buenas cosas, pero nunca dijo cuáles son esas buenas cosas. Para nosotros las buenas cosas son una mansión, un jet privado. Algunos dicen, yo quiero ser un deportista famoso. Otros dicen, yo quiero ser un cantante famoso. Quiero ser millonario. Bueno, para el hombre estas son las cosas buenas. Sin embargo, el Señor dijo, así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que los de ustedes. No son iguales. Para ustedes las cosas buenas son millones. Para mí las cosas buenas es que entras a la eternidad, porque quizás millonario te pierdo para siempre en el infierno. En cambio, si te llevo por otro camino, vas a entrar a la eternidad. Y aquí vas a conocer algo que nunca ningún hombre vio y escuchar cosas que oído no oyó. Dice la Escritura, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Son las que Dios ha prometido a los que le aman. A veces el concepto nuestro, porque aquí dice, el Padre que está en el cielo dará buenas cosas. Estas buenas cosas, para Dios el concepto de buenas cosas es uno y para nosotros es otro. A veces decimos, Señor, dame ese joven porque lo amo, porque lo quiero. Dios dice, si te casas con él, te va a engañar, te va a golpear, te vas a separar, te va a dejar un hijo o dos. Pero como nosotros no alcanzamos a ver eso,
Cuando Dios nos cierra la puerta, nos enojamos con Dios. Pero Dios dice, yo te di lo mejor, porque esto era lo mejor para vos. Lo otro era lo peor. Aunque a vos te parecía bueno, era lo peor. Es como aquella gente que le dicen, no coma tal comida, porque le puede dar una pataleta al hígado, o le puede inflamar la vesícula, y de repente se hizo el vivo, comió lo que no tenía que comer porque le dijeron, mirá lo rico que te preparé, y él ama eso, lo comió, le reventó el hígado o la vesícula, salieron corriendo porque casi tiene una peritonitis, pero él contento lo recibió la comida porque pensaba que era un regalo del cielo. Para él, esos eran buenas cosas. Dios pensó de otra manera. Por eso siempre es importante, Señor, hágase tu voluntad. Pedile todo a Dios, lo que vos deseas. Pero siempre hágase tu voluntad. Porque yo no conozco si esto que estoy pidiendo me va a terminar siendo de maldición a mi propia vida. ¿Quién podría creer que pedir a Dios una iglesia o servir a Dios terminaría siendo una maldición para la gente? Y la Escritura es bien clara al respecto. Dice, en aquellos días vendrán muchos diciendo, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos muchos enfermos. El Señor les dirá, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, las cosas buenas para Dios son una cosa y para los hombres son otras. Y luego dice, hay que pedir. Porque si vos no pedís, vas a pensar que si sucede algo maravilloso en tu vida, una bendición, va a ser producto de una casualidad. Entonces dice el Señor, a los que lo pidan, tenés que pedirle a Dios, Señor, dame esto, quiero que me abras esta puerta. Dice la Escritura, nosotros de por sí somos malos, porque a veces queremos ser buenos, pero lo malo nos vence. Y así todo, siempre hacemos el esfuerzo para que con la gente que amamos, darles lo mejor que podemos. Y Dios, el Señor le dice, ¿y saben qué? Si ustedes que luchan contra el bien y el mal constantemente se esfuerzan para dar lo bueno, ¿cuánto más Dios, que es puro amor, bondad y misericordia, les va a dar lo que sea bueno para sus vidas, lo que sea de edificación y de provecho, aun cuando para ustedes sea malo? Es como cuando la madre le dice al nene, abrí la boca para tomar el jarabe feo. El nene dice, mi mamá me dio cosa fea. Y la madre dice, si no te doy esto, te empeorás y te tenemos que internar. Entonces el Señor les dijo, pidan y el Señor les va a dar todas las cosas buenas. Imagínense que ustedes a sus hijos le dan lo mejor. Ustedes como padres le dan lo mejor. Y su Padre que está en los cielos siempre desea lo mejor para nuestras vidas. A veces somos un poco tercos, no cambiamos de carácter y no podemos recibir prosperidad porque no hemos aprendido a ser fiel en lo poco. Por eso la Escritura dice, si sobre lo poco sos fiel, sobre lo mucho te pondré. A veces los que frenamos las bendiciones somos nosotros, que no estamos preparados para recibirlas, porque nos vamos a caer en avaricia, porque no hemos aprendido a ser fiel en lo poco. Y si Dios nos da lo mucho, nos vamos a olvidar de Dios. O a futuro quizás aquello que parecía de bendición termina apartándonos de Dios, un trabajo, un emprendimiento, lo que fuere, porque no tenemos la madurez y el crecimiento para hacer las dos cosas a la vez. Entonces también parte del secreto está en prepararnos siempre para poder retener la bendición. Hay personas que han recibido autoridad para echar fuera demonios y ellos creen que ahora prácticamente son Dios. O creen que ellos han inventado la liberación, o se inflan artificialmente, sanan a algunos enfermos y creen ahora que son algo espectaculares en la tierra. Y no saben que muchos siervos de Dios son instrumentos de bendición y lo han sido por muchos años y en la actualidad también lo siguen siendo. Entonces siempre hay que ser muy cuidadosos y decir, Señor, quiero estar preparado para manejar tus bendiciones, que ninguna bendición jamás me sea de tropiezo. Y entonces van a poder venir grandes bendiciones a nuestra vida, o la sabiduría. Hay gente que sabe poquitas cosas y enseguida lo usa mal. Entonces Dios dice, si te llego a dar sabiduría del cielo, vas a pensar que sos prácticamente el dueño de
de la verdad del universo. Y no es así. O no comparten lo que saben. Y Dios dice, ¿qué tal si te doy más conocimiento? ¿Para qué? Para que lo tengas guardado ahí en tu casa y no lo compartas. Bueno, esta es una forma de ser, de prepararse. Decir, Señor, lo que tú me confíes, voy a tratar de administrarlo de la mejor forma posible. La Biblia dice que somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hasta aquí entonces nuestra parábola del día de hoy. El padre que hace cosas buenas hacia sus hijos. Nos vamos.